a todas, espero que estén muy bien. Hoy, como dije en la anterior lectura de Empirismo Herético de Pasolini, voy a leer, quiero leerles el texto El cine y la lengua oral, este texto que propone unas imágenes y unas reflexiones en torno a el cine y su relación con el lenguaje, no solo el oral, también el escrito, y cómo se representan las formas rítmicas en este tipo de lenguaje y también en la propia imagen. Cuando me refiero a estas formas rítmicas es porque aquí Pasolini propone, por ejemplo, que el cine mudo es como hacer poesía con una métrica de terza rima. Pero leámoslo y Pasolini lo explicará mucho mejor que yo. Solo consta de unas 4 páginas. Entonces, este artículo fue publicado en Cinema Nuevo en el número 201 de septiembre-octubre de 1969. Se titula El cine y la lengua oral. La imagen y la palabra en el cine son una sola cosa, un topos. Depende de la ubicación del espectador que la perciba como una sola cosa o una cosa poco muy dividida y disociada. A veces parece increíble la distancia que divide el estallido de un trueno de la luz del relámpago. Es decir, parece increíble tanta diacronía entre imagen y sonido. He visto doblado el estupendo Cuentos de la luna pálida de agosto, que es el Ugetsu Monogatari, de Kenji Mizoguchi. Y las palabras dobladas del japonés no tenían nada que ver con las personas que hablaban. Acaecían en dos tiempos diversos, pero no hay que dejarse engañar por estos casos límites, y ni siquiera por casos más normales, o sea, por la mayoría de los casos. Los filmes, especialmente en Italia, escribe Pasolini, a causa justamente del doblaje, están siempre mal hablados, y el trueno es una especie de regurgitar o de bostezo que cojea detrás del relámpago. En realidad, el fenómeno del relámpago y del trueno es un fenómeno atmosférico único. El cine es audiovisual. Comprendo el encanto de la idea retórica del cine como pura imagen. Más aún, incluso, yo mismo hago cine mudo, con gran placer. Pero hacer cine mudo no es más que una restricción métrica, y esto es lo que genera mi interés hacia este artículo. No es más que una restricción métrica, como por ejemplo, escribe Pasolini en la poesía, la terza rima, que son los famosos tercetos dantescos, que reduce infinitamente las posibilidades de decir lo imposible de decir. Los defensores anticuados del cine mudo como único optimum, más aún, en conclusión, como norma, justamente retórica, atribuyen a la palabra en el cine, naturalmente oral, una función subordinada, como por ejemplo en el melodrama. Las palabras de La Traviata, que nos dice aquí la nota del traductor, que es una ópera de Verdi, 1853, dicen son tantas, tontas y ridículas, estéticamente no solo privadas de valor, sino incluso casi ofensivas para el buen gusto. Sin embargo, esto no cuenta para nada. Es la música lo que cuenta, dicen. Esta afirmación parece tan plena de buen sentido y en cambio es totalmente insensata. Quien afirma esto ignora la ambigüedad de la palabra poética, la ineliminable confrontación en la misma entre sentido y sonido. La poesía es, Valéry, citado por Jacobson, aquí en francés, perdonen la pronunciación, une excitation prolongée entre les scènes et les sons. Y mi muy pésima pero conveniente traducción de esto sería que la poesía es una excitación prolongada entre el sentido y el son. De allí que toda poesía es metalingüística, porque cada palabra poética es una selección no realizada entre su valor fónico y su valor semántico. La transmutación de las relaciones entre contigüidad y similitud, siempre Jacobson, multiplica desmesuradamente la polisemia de la palabra poética. En conclusión, en cada poesía tenemos inevitablemente la llamada dilatación semántica. Esta es llevada hasta el paroxismo en los poetas simbolistas, por ejemplo, pero es un fenómeno que se puede encontrar en todos los lenguajes poéticos del mundo. Es el sonido, pronunciado en voz alta o escuchado en la mente, del mismo modo que un músico siente la música leyendo la partitura,
el que descarrilla, deforma, propaga por otras vías el sentido. Ahora bien, la música aplicada a las palabras no es más que el caso límite de cuanto he dicho. La música destruye el sonido, entre comillas, de la palabra y lo sustituye por otro. Esta destrucción es la primera operación. Una vez que sustituye el sonido de la palabra, realiza después la dilatación semántica. ¿Y qué cantidad de dilatación semántica se tiene en las palabras de la Traviata? Si el sonido de la palabra desnudo puede dilatar el sentido de la palabra misma hacia las nubes y crear algo que está entre el significado cuerpo desnudo y el significado cielo nublado, hay que imaginar lo que puede hacer que la misma palabra, un do de pecho. Perdón, hay que imaginar lo que puede hacer de la misma palabra un do de pecho. Las palabras no están, por lo tanto, para nada subordinadas en el melodrama. Son importantísimas y esenciales. Solo que la vacilación entre el sentido y el sonido en ellas tiene la apariencia de una opción por la selección del sonido. Y ese sonido, además, ha sido suplantado por un sonido que es diverso con respecto al fónico, y que siendo infinitamente más sonido, tiene posibilidades infinitamente mayores de operar dilataciones semánticas. En el cine, la palabra, o aparte de los casos menos relevantes de los carteles o de los créditos, debe ser considerada en su aspecto oral. Esto es lo que hace perder la cabeza a los que han tenido ocasión de leer al menos a Morris, y que por lo tanto están convencidos que la lengua es un sistema privilegiado en sí, y no uno de los tantos sistemas de signos posibles. Ahora bien, nosotros estamos habituados por siglos de historia a realizar valoraciones estéticas exclusivamente sobre la palabra escrita. Ella sola nos parece digna de ser no solo poética, sino también simplemente literaria, ya que en cambio en el cine la palabra es oral, es vista naturalmente como producto de poco valor o incluso despreciado. Hubiera querido ver a estos habitués escuchar la palabra oral de Homero, cuando decía sus poemas, en los tiempos en que ni la escritura ni la imprenta se habían inventado. Y por cierto, era más difícil el juicio, como ahora es más difícil comprender si un verso es bello o feo al ser escuchado en la voz de un actor, porque está de por medio justamente la voz del actor y su interpretación. También Jacobson, me parece, ha hecho decir a un actor unas 40 veces las palabras buenas noches con 40 sentidos diversos. Esto no quita que la poesía oral tenga derecho de existir mejor que exista. Los estetas se han vuelto locos durante años buscando la diferencia entre la palabra escrita del texto teatral, escrita y por lo tanto literaria, y la palabra de la recitación. Como ahora se vuelven locos buscando la diferencia entre la palabra escrita del guión y la representación cinematográfica. Es solo la semiología la que puede resolver estos problemas con sus descripciones de los diversos sistemas de signos, que en muchos casos se presentan el uno y el otro como el grado más elemental de la doble articulación. Véase Umberto Eco, nos indica Pasolini. Un análisis objetivo del sistema de signos del cine nos revela antes que nada que es audiovisual. Imagen y sonido son, como diría un historiador de las religiones, una biunidad. Esta es una observación semiológica. ¿Qué puede hacer un artista? Nada. Evidentemente es una observación totalmente descriptiva, realizada sobre lo que existe. Un artista, que puede muy bien no saber nada de semiología, puede en cambio decirse: qué fantástica ocasión, haciendo hablar a mis personajes en vez de una lengua naturalista o puramente informativa, solo prudentemente dotada de puntos expresivos y de vivacidad, haciendo hablar a mis personajes en vez de esta lengua, el metalenguaje de la poesía, resucitaré la poesía oral, que se ha perdido desde hace siglos incluso en el teatro, como una técnica nueva, que no puede dejar de imponernos una serie de reflexiones. A. Sobre la poesía misma. B. Sobre su recepción. Este ha sido el artículo de Pierpaolo Pasolini, de Empirismo Herético, que nos habla de esa relación entre el cine y la lengua oral.